Le agradezco como siempre a don Juan Pablo López Banda que nos acompañe. Muchísimas gracias, don Juan Pablo, buenos días. Buenos días, no, al contrario, gracias por la invitación. Pues esta semana, sin lugar a dudas, en el panorama, en la agenda nacional, todos los temas quedaron borrados. Cuando el jueves a las 3:50, mire que todos nos hicimos duchos en la nota, a las 3:50 de la tarde, 3:55 dicen otros, sucede un hecho que pues vino a poner de manifiesto la falta de seguimiento de protocolos de seguridad para empezar, y pues además la parafernalia y el circo que en torno al mismo, digo con todo respeto para los 33 muertos, sino que pareciera excesivo. ¿Qué opina usted? Bueno, esa es la percepción, es un hecho de esa trascendencia, tiene muchas lecturas y además pues interpretaciones con algún sesgo político, incluso económico, como fue el caso en que el drama, el dolor, la incertidumbre y la muerte pues invadió a funcionarios y sus familiares que laboraban en la planta 2 de la torre administrativa de Pemex. Esto pues oficialmente, el parte oficial dice que son 33 muertos, 121 heridos. Sin embargo, bueno, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el procurador de Justicia Jesús Murillo Caram atajaron a tiempo un sinfín de especulaciones que habían surgido, que iban desde que era consecuencia de un acto de terrorismo. Otros dijeron incluso que era parte de un sabotaje por parte del sindicato de electricistas a quienes les dieron palo a la Suprema Corte un día antes. De tal modo que las especulaciones, como siempre en estos casos, surgieron y a buen momento estos funcionarios salieron a los medios, atajaron y detuvieron las especulaciones que en nada ayuda, o al menos nunca han ayudado, para enclarecer los hechos. En un hecho sobre todo de esta magnitud. Así es que incluso este hecho, que pues muchos hablan de la falta de atención, como usted mencionaba, de la cuestión de mantenimiento de algunas instalaciones, y en ese sesgo que se le dio de las deficiencias, como todas las dependencias, como siempre se dice, bueno, como es del gobierno, no recibe la atención, no tiene los presupuestos adecuados, se gasta el dinero en otras cosas, menos en darle mantenimiento a los edificios que ocupan las diferentes dependencias, de tal modo que también fue aprovechado por algunos promotores de la privatización de Pemex, que insisten en la reforma energética de manera reiterada desde la llegada del panismo al poder. Estos han aprovechado el lamentable accidente para hacer notar de la situación de crisis económica que atraviesa esta paraestatal, al señalar la falta de recursos que impide destinar dinero suficiente para el mantenimiento de sus instalaciones y por ello los riesgos de más accidentes por falta de un mantenimiento adecuado. Todo se aprovecha, todo es política, cada quien le quiere sacar un gajo. Lo cierto es que el presidente acompañó a los accidentados, trató de ayudar y aparecer en medios, muy preocupado por los hechos, y al final decretó en una reunión de empresarios, decretó 3 días de luto nacional. Me parece buena medida, sin embargo, lo que pudo haberle generado un aplauso o un buen sabor de boca a sus gobernados, se trastornó en cuanto se anunció por un periódico norteño, directamente El Norte y El Reforma, mencionaron que el señor presidente estaba muy de temprana hora en Punta Mita, un lugar paradisíaco allá en el estado Nayarita. De tal modo que las cosas, cuando no se manejan del todo bien, políticamente de una manera adecuada, pues se filtran, y este hecho generó una situación entre los tuiteros y los blogueros y algunos medios, y sobre todo las redes sociales que le menciono, donde empezaron a presionar y a hacer notar la falta de sensibilidad del presidente, que ante los hechos, y que en lugar de estar acompañando o dirigir las maniobras del rescate de algunos cadáveres que presuntamente todavía existen sepultados, el señor se haya ido de vacaciones para aprovechar el puente largo, que quienes tengan dinero, los mexicanos que tengan dinero, pues pueden disfrutar ese puente que termina hasta el martes. De tal modo que la presión, y eso hay que destacarlo, la presión de
de las redes sociales es tal que hicieron que regresara a trabajar, y en la mañana muy temprano apareció ya en medios difundiendo imágenes, la Secretaría de Gobernación difundiendo imágenes para que los ciudadanos vieran que el señor presidente no andaba de vacaciones, que estaba preocupado y ocupado en atender y salvar los problemas que presentaban por ese fatal accidente. A la 1:50 de la mañana, inusual, ¿no? La hora que el presidente de la República fue a supervisar, ¿sabía que iba llegando? El presidente no descansa, señora. Los presidentes no descansan. Que fuera superhéroe, ¿qué? Y menos cuando se trata de que no se vea mal. Los políticos, el secretario de Gobernación, que es el que se debe de preocupar por la imagen o lo que impacte el presidente en turno, bueno, hicieron un buen trabajo y quizás ellos lo convencieron que regresara a la Ciudad de México y se presentara ya casi en mangas de camisa para tratar de ayudar. Imágenes que ya se han difundido intentan contrarrestar la serie de opiniones en contra, y esto lo veremos a los días posteriores. Pero bueno, fíjese que todos los males siempre ayudan para cubrir otros males, que quizás políticamente son más graves. Usted sabe que la semana pasada, cuando se trató el tema de Monex, la resolución del IFE, que dio a conocer Leonardo Zurita, bueno, pues causó una molestia y favoreció al peje, Andrés Manuel López Obrador, quien le dieron lo que a él le gusta, que es el papel de víctima. Lo mostraron como una víctima de un complot por parte del IFE, de Leonardo, y por parte del PRI, que tiene el control de ese instituto y de otros como el de la Suprema Corte, según se reflejó en la resolución de la francesa. Bueno, pues el caso es que pasó al segundo término, pasó a planas interiores en los medios, y no se hizo, no trascendió como debe haber sido, y no se analizó el fondo de los cambios que requiere en el aspecto político, una reforma política que requiere este país, y la intención obviamente es dejar las cosas como están, porque así favorece al partido que está ahora en el poder. El otro tema también que pasó a segunda y a tercera página es el caso de la hija del exgobernador, si me parece, Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, que dejó una deuda, una mega deuda de 400 mil millones de pesos, cuando él recibió solamente una deuda de 10 mil millones de pesos, cuando él recibió una deuda de 400 millones. Y resulta que el nuevo gobernador, sí, por cierto, expriista de más de 3 décadas, pero desde hace 2 perredista, entonces él empezó a indagar y buscar por qué el endeudamiento y en dónde quedó el dinero, porque en las obras no se reflejaba. De tal modo que recurrieron a la Comisión Nacional Bancaria, rastrearon las cuentas y, oh sorpresa, se encontraron una cuenta a nombre de la hija, Mariana Granier Calles, donde tenían guardaditos, un guardadito quizás ahí para fin de año o para las vacaciones de Semana Santa, de 3 mil millones de pesos. Eso debe ser un escándalo nacional. ¿Por qué? Porque en situaciones similares están muchos gobernadores, sobre todo los que participaron y metieron lana del presupuesto para la campaña del proceso del 2012 en el mes de julio. Muchos gobernadores priistas tuvieron dos opciones, dos actitudes. Endeudaron a su estado para realizar obra suficiente para deslumbrarse al electorado y votaran por su partido, pero más de uno aprovechó esa situación para abultar y engrosar sus cuentas bancarias, como así lo refleja esta situación de Tabasco. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en nuestro estado? ¿Y la deuda de aquí de San Luis, dónde quedó? Nunca, como dice el corrido, nunca más se supo nada. Camelia la Tejana. Exactamente, de tal modo que ese tema del ex gobernador de Tabasco, de Andrés, debería de ser destacado de una manera, sobre todo para exhibir los fondos y cómo manejan el dinero los gobernadores, sus virreyes intocables, que disfrutan de una impunidad total durante los 3 años. En este caso Tabasco, en el caso de Tabasco, el ahora gobernador, que es Arturo Núñez, ¿sí?, pues destapó la cloaca. El periódico Tabasco Hoy, que fue donde saqué los datos, leí esa nota, hizo el escándalo, pero fue acallado por
por la nube esa que dio, o el polvo que quedó, la explosión de Pemex. Sí, inclusive el día 1 de febrero fue citada a comparecer esta mujer, ¿verdad?, ante los juzgados, para ver de dónde sacó 3,000 millones de pesos. Seguro sus domingos. ¡Qué barbaridad! Congelaron la cuenta, dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenó la congelación el 29 de enero al detectar depósitos millonarios irregulares en la cuenta de la hija del ex gobernador priista. Pues, miren, esto no trascendió, yo no había escuchado nada. Por eso le digo que sirvió el humo, sí, la cortina. La cortina de la explosión de Pemex le vino a favorecer precisamente al exgobernador, y les viene a favorecer a otros exgobernadores, como el paisano de Coahuila, o como el exgobernador de aquí de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos. Oiga, que parece ser que queda con que lo ratifican no, perdón. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? No se llama ratificar, ¿cómo se llama? Cuando le vuelven a dar el honroso cargo. de alguna forma. Lo ratifican. En la Casa de Moneda a Marcelo de los Santos, ¿eh? Bueno, ahí está la lana. Sí. Y si hace falta, pues se hace otro turno y se dobletea el turno y ya. Y se produce más dinero, eso no es. Muy importante, muy interesante, porque además de esa lectura, como usted bien dice, pues en dónde quedó lo demás, ¿verdad? Aquí tan solo, bueno, en el exgobernador de los Santos, 1,500 millones de pesos que pues nadie sabe, nadie supo, como el monje loco, y pues algo debe de saber, pues acordémonos que él era el contador, el auditor de muchos de los que ostentan el poder. Así claro, que además el gobernador fue empleado del exgobernador, y el asunto siempre va a ser que al viejo adagio de tapaos los unos a los otros, resulta que después alguien pregunta, bueno, ¿y por qué no hacen obra? ¿Y por qué no hay obra del Estado? Bueno, pues porque apenas se está pagando. Aquí en Río Verde se dio en el tiempo de Margarito Ortiz, que ahorita está de moda otra vez, cada 3 años sacan al tema. Pues Margarito pavimentó muchas calles y quedó muy bien, como el mejor alcalde, como un alcalde que había pavimentado miles de metros, pero sin embargo a su relevo pues le tocó nada más estar pagando esos créditos, y él no pudo hacer obra, de tal modo que deben los legisladores regular no solamente a los alcaldes, sino también a los gobernadores, para maniatarlos e impedir que se endroguen. Aquí tenemos el caso de Río Verde, cuando el ayuntamiento se endeudó para la planta tratadora, aquella planta que costaría 22 millones de pesos, sin embargo se pagaron 50 con créditos que Sergio Gama los solicitó, pero que le tocó pagarlos a su sucesor. Bueno, señora, buenos días. Por favor, ya nos diga, ¿ya va a empezar, don Juan Pablo? Ya no le diga eso, diga algo nuevo. Aliéntelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que lo aliente mejor. Lo aliento. Gracias. Don Juan Pablo, hablando del Estado, ¿qué hay de interesante? Pues no mucho, no hay mucho ruido. Las cosas se están trabajando. El tema quizás que va a ocupar y que puede traer trascendencia a nuestro municipio y a otros del interior del estado, pues es el tema del aumento del transporte, 50 centavos de aumento, que pareciera no es mucho, que no significa mucho. Bueno, pues va a venir a perjudicar a estudiantes, va a venir a perjudicar a los obreros, sobre todo quienes están obligados a utilizar ese medio de transporte, y bueno, pues las cosas van a cambiar. Los políticos, como siempre, dicen una cosa, dicen defender los intereses de los ciudadanos, sin embargo, ya cuando están en el poder, empiezan a ser comprensivos y autorizan lo que cuando estaban en la calle jamás habrían aceptado. Es el caso de Cristian Sánchez, sí, del legislador, del diputado Cristian Sánchez, que bueno, cuando estaba del otro día, del otro lado, del otro lado de la barrera, atrás de la barrera que estoy trabajando, dicen los legisladores, se le ve en una manifestación en donde precisamente pues iba a exigir que no aumentaran las